Un saludo fraternal, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, usualmente grabo estos videos un día antes, pero hoy, ayer jueves, me caí 2 veces, pues hoy amanecí que casi no me podía mover y pues son las 11:21 por ahí, cerca de las 11:20 de la mañana, y entonces pues lo voy a grabar ahora en estos momentos, pero primero Dios, aún con el dolor, porque estoy todavía con mucho dolor, pero primero Dios, a ver qué sale, ¿ok? Hoy es viernes de la semana 18 del tiempo ordinario, mis queridos hermanos, y la lectura que vamos a estar reflexionando en palabra en laudes es de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 13 al 16. Sin más ni menos, vamos a proclamar esta lectura. Nos dice San Pablo: ahora están en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, están cerca de los que antes estaban lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos, judíos y gentiles, una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, mis queridos hermanos, voy a poner mi espejuelos por aquí. Les digo, si me ayudan. Los pongo en el bolsillo por si los tengo que usar de nuevo. ¿Ok? Bien. Entonces, este texto, sí, los tengo que usar de nuevo porque se me olvidó que para leer tengo que usarlo. Bien. Tenemos que este texto de la carta a los Efesios, capítulo 2, ¿verdad? Versículo 13 al 16. En este texto, Pablo nos está hablando sobre ese plan de salvación en el cual, según la voluntad de Dios, Él tiene para todos los hombres, para todos los seres humanos, independientemente que seamos chinos, japoneses, coreanos, hispanos, norteamericanos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por eso nos dice aquí, judíos y gentiles. Judíos, ¿por qué nos habla primero de los judíos? Porque los judíos eran parte o son partes del pueblo elegido de Dios, que su historia la podemos ver, y no exactamente en el contexto histórico que lo conocemos usted y yo, la historia, sino en el contexto de la historia del plan de salvación, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Y recordemos pues que 10 tribus se perdieron, se mezclaron con los pueblos asirios, ¿verdad? Y entonces quedaron las tribus de Benjamín y Judá. Y por eso se llama el pueblo judío, los pueblos que vivían en Judá, en Judea. Entonces, miren, derribando con su cuerpo el muro que los separaba. Miren, cuando estaba aún esta mañana, aún con dolor, reflexionando en esto, y a mí lo primero que me vino a la mente fue ese momento histórico cuando, gracias a San Juan Pablo II, se pudo derribar el muro de Berlín, de Alemania, ¿verdad? Ese muro que dividía
la parte de Alemania que pertenecía después de la Segunda Guerra Mundial a Rusia y la otra parte de Alemania, ¿verdad? Y cómo, cuando yo me acuerdo de ver las noticias, de ver videos, cómo ambos lados se alegraban porque se estaba derrumbando ese muro concreto, en cemento, ¿verdad? Pero que se podía notar, palpar, que era mucho más que algo físico, ese estado emocional de la gente, de las personas, de un lado y del otro. Pues entonces nos podemos imaginar, ese muro, si el de Berlín fue así, nos podemos imaginar que ese muro del concreto del odio, del cemento del odio, se divida, no esté dividiendo por distintas razones y en particular por el pecado. Ese es el odio el odio viene del pecado, definitivamente, ¿verdad? Y entonces, pues, nos divide. Y podríamos decir que es hasta más fuerte y más duro de romper que el mismo concreto, que el mismo cemento. Y entonces, por Cristo se rompe ese muro. Se rompe por Cristo, por su crucifixión, por su obediencia, la obediencia al Padre hasta el extremo de la muerte en cruz, y una muerte, y sabemos que la muerte de cruz fue una muerte violenta, durísima, pero entonces eso hizo romper ese, o sea, y aunque, por ejemplo, cuando yo dije que ese muro de Berlín se rompió gracias a San Juan Pablo II, los medios noticiosos, los medios de comunicaciones seculares no le dieron todo el crédito que Juan Pablo II merecía. No se lo dieron, O sea, véanlo, busquen en YouTube los videos que hay, todavía quedan unos cuantos. Pero que usted vea, muy pocos le dieron crédito, porque ese muro se derribó por la acción de, por así decirlo, la acción intercesora, podríamos decir, mediadora, podríamos decir, de San Juan Pablo II, tanto con Alemania y Rusia, ¿verdad? Especialmente con el que era presidente de ese entonces, Mikhail Gorbachev, ¿verdad? Y gracias a él y gracias a San Juan Pablo II, ese muro fue derribado. Pero entonces, ahora pongámonos en la perspectiva de que el muro del odio que nos divide a usted y a mí, que divide a los gentiles y a los judíos, y mucho más que eso, que es mucho más grande y fuerte, pues el amor de Dios, el Espíritu de Dios puede y lo derriba, ¿verdad? Porque tenemos que comenzar para derribar ese muro por cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Yo quiero que ese muro se derribe, ese muro del odio, del pecado, ¿verdad? Que existe en cada uno de nosotros, que está presente en cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, se vaya derribando. Y así, fase a fase, paso a paso, ese muro se va derribando en usted y en mí. Ese muro del odio, ese muro que nos separa y que crea, quizás, por así decirlo, espiritualmente un abismo, ¿verdad? Entonces, pues, nos podemos imaginar Cristo derribando ese muro del odio por su acción redentora. Vuelvo y repito, por su acción redentora. Entonces usted y yo, si queremos que ese muro se siga continuando derribando, si queremos que ese muro se siga derribando, tenemos que trabajar usted y yo por esa acción redentora que ya Cristo nos ganó, pero que hay que trabajarla, ¿verdad? Por la redención tenemos que trabajar, hay que trabajar con el amor, con la fraternidad, ¿verdad? Con la caridad fraterna y con todo lo que nos enseña la iglesia
para seguir derribando ese muro. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿quiero yo de verdad que ese muro se derribe hoy? Yo quiero de verdad que ese muro del odio se siga derribando. Y esa es la pregunta que yo le quiero poner a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Que ese muro, ¿verdad? Que queremos de verdad nosotros como cristianos, que ese muro se vaya derribando. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir para fomentar el crecimiento de ese muro o vamos a vivir para ir derribando paso a paso, golpe a golpe? ¿Sabes? ¿Verdad? Como dice la expresión en la canción de Juan Manuel, golpe a golpe, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Tenemos que ir andando, trabajando para ir derribando ese muro del odio. Y usted y yo pongámonos hagamos ese examen de conciencia. Hagamos ese examen de conciencia para ver si de verdad yo quiero que ese muro se... Y entonces, ¿qué estoy haciendo en concreto? ¿Qué estoy haciendo en concreto? ¿Qué estamos haciendo, mis queridos hermanos, en concreto? ¿Y en qué puedo mejorar? ¿Y qué debo mejorar? Y entonces hacernos ese propósito de enmienda, como nos dicen los pasos del sacramento de la reconciliación. También ese propósito de enmienda lo podemos hacer para mejorar las relaciones con todos los seres humanos, independientemente de qué religión, independientemente de qué nacionalidad sean, etcétera, ¿verdad? Pero hoy pidamos al Espíritu Santo que nos siga ayudando y que nos siga iluminando para ir rompiendo ese muro, mis queridos hermanos. Ese muro del odio, del pecado, para ir rompiéndolo y ir desbaratándolo y que quede literalmente en polvos. Pero en ese polvo que se distinga el amor, la caridad fraterna, la justicia, la paz. Por eso nos dice también aquí que unió a los dos pueblos, uniéndolos mediante la cruz de Cristo, porque es solamente con el significado redentor de esa cruz de Cristo, ¿verdad? Lo que nos da la salvación, la redención, porque eso es lo que nos da la cruz de Cristo, la redención, la salvación, ¿verdad? Y nos lleva a vivir como Cristo. Entonces podemos ir derribando de esa forma ese muro del odio. Pues bien, mis queridos hermanos, yo te pido que compartas este video, nos sigas en nuestras redes sociales, que estamos trabajando día a día para poder seguir pues dándole lo mejor que poseemos en este apostolado católico Anahuín, ¿verdad? Gracias por escucharnos y primeramente Dios, para el domingo vamos a tener también un programa muy interesante en el programa que transmitimos los domingos, conectándonos en domingo, ¿ok? Así que los esperamos primeramente Dios también en ese programa del domingo, para el domingo número 19 del tiempo ordinario ciclo C. Así que, mi gente, 1.000.000 de gracias, cuídense, Dios los bendiga a todos y nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.